Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y a esta hora me da muchísimo gusto darle la bienvenida vía Zoom al doctor Pedro Palma. El doctor Palma es uno de nuestros economistas más importantes, fundador de la Academia de Ciencias Políticas y Económicas. Tiene un doctorado en economía de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y bueno, todo el mundo lo conoce, pero yo lo he llamado, no tanto como, bueno, sí, como economista, porque este libro maravilloso que me he deleitado leyéndolo, que se llama Crónicas de una historia vivida, acaba de ser editado tanto por Eliesa como Ediciones EJB. Bienvenido, Pedro. Qué gusto tenerte en el programa en la mañana de hoy. Gracias por tu invitación, Carolina. Un verdadero placer y saludo a tus televidentes y oyentes. Bueno, este libro es historia de Venezuela, porque recoge crónicas periodísticas tuyas a lo largo de un montón de años, tanto tus artículos en el Universal como tus artículos en el Nacional. ¿Qué te movió, Pedro, a empezar a escribir artículos? Mira, después de 20 años de estar en el área de consultoría económica, nunca me había animado a escribir o a tener compromiso de escribir regularmente una columna, hasta que en el año 97 me lancé al agua y decidí que sí lo iba a hacer, que sí iba a aceptar la invitación y comencé con una columna quincenal en el Universal, que después fue seguida 6 años más tarde por una columna quincenal en el Nacional. Y esos son, digamos, esa es la selección de una serie de estos artículos que yo escribí a lo largo de 20 y tantos años. Pero lo interesante de todo esto es que yo inicialmente pensaba, bueno, esto va a ser recopilación de artículos que uno escribió para que no se pierdan en el tiempo o en el olvido. Pero no, mira, resultó una experiencia muchísimo más interesante que esa idea original, porque fue que al yo eh, reagrupar esos artículos por temas y ordenarlos cronológicamente, empezaron a salir unas cosas interesantísimas. Es decir, bueno, caramba, aquí hay una historia, aquí hay una hilación, digamos, de acontecimientos que yo fui escribiendo en el momento en que fueron apareciendo los eventos, pero que después resultaron una recopilación histórica de cómo evolucionó ese problema o esa realidad que ahí se estaba describiendo. Oye, resultó una cosa interesantísima, porque inesperada realmente para mí, por lo tanto muy satisfactoria. Claro, por supuesto, pero muchas veces me imagino que habrás sentido que estabas como siendo un profeta, o sea, vistes claramente qué era lo que venía y lo No, no, dijiste. no, tanto como un profeta tampoco. No nos pongamos en eso. A mí nunca me gusta decir, yo lo dije, se fijan que Pero es que lo no. dijiste, pero es que aquí Bueno, está escrito. bueno, sí, pero muchas veces también me he equivocado. O sea, uno no se puede poner en eso, pero uno realmente lo que es importante es dar constancia de la relevancia de eventos que pasaron históricamente en nuestro país, sobre todo en unos años tremendamente importantes, porque yo comencé esos artículos en el año 96, en los 2 últimos años de democracia, y Ujú. yo fui muy crítico a muchas de las cosas que en ese momento estaban pasando, el bipartidismo, la corrupción encubierta por los dos partidos políticos, los partidos políticos inmiscuyéndose en todos los actos de la vida nacional, en fin, mira, una serie de críticas que yo hacía, inclusive sobre todo de los últimos 20 años del sistema democrático. Y yo decía, mira, es necesario hacer un cambio, es necesario que venga un cambio. Bueno, el cambio vino con la elección de diciembre de 1998, pero para mal, porque el cambio fue Chávez. Y eso fue, lejos de solventar o solucionar los problemas, lo que hizo fue agravar en Grabar muchísimos todo. casos los problemas y repetir, pero digamos, como dicen los españoles, corregido y aumentado los errores del pasado que necesitábamos corregir. Y entonces, bueno, surgieron estos últimos 20, 22 años en la historia nacional, muchos de los cuales están ahí reflejados en esos artículos, oye, que realmente tienen mucho que desear y son circunstancias realmente penosas que hemos estado viviendo. Claro, por supuesto, pero además es eso de pensar, aunque tú digas que no,
yo lo advertí. Pero ahorita vamos a identificar el circuito, Pedro, y al regreso seguimos conversando sobre crónicas de una historia vivida. Ya venimos con el doctor Pedro Palma. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora vía Zoom es el doctor Pedro Palma. Y si quienes lo vayan a ver ahora por mi canal de YouTube, este es el libro, Crónicas de una historia vivida, que recoge sus artículos de opinión en el Universal y en el Nacional. Y están divididos por temas, por supuesto, la parte económica es importantísima porque el doctor Palma es economista, pero además hay la parte educativa, Pedro, que me parece que es medular, tú que has sido profesor. O sea, cómo hemos visto nosotros, cómo se ha derrumbado la educación en Venezuela, pero terminas con un capítulo lleno de esperanza que es sobre la música, el sistema de orquesta. Vamos a hablar primero de la educación en Venezuela. Bueno, mira, ahí hay obviamente un elemento crítico. Yo, por ejemplo, de los primeros artículos que escribí sobre esa materia fue sobre la gratuidad de la educación a todos los niveles en Venezuela. Yo decía, eso no tiene sentido. Primero, la educación básica, la educación sí, eso tiene que ser gratuito para todas las personas, porque eso es el fundamento de educación. Pero ya a nivel universitario, ¿por qué la educación universitaria tiene que ser obligatoriamente gratuita? Señor, si yo ponía el ejemplo, mire, si un hijo mío quisiera estudiar medicina en Venezuela, las únicas universidades que ofrecen medicina en Venezuela son universidades públicas. Y aun cuando yo quisiera, porque lo puedo hacer, de pagar su educación, no podría pagar. Pero, ¿qué sentido tiene? Ahora, usted dé educación gratuita para la gente que no puede pagar su educación, para la gente que realmente busca la forma de educarse y no cuenta con los medios para hacer. A esa persona déle educación gratuita, sin duda alguna, pero no se la dé a todo el mundo gratuitamente, porque eso entonces se transforma en unos costos descomunalmente altos que entonces limitan las posibilidades de remunerar en una forma efectiva, eficiente y lógica a los maestros, que son el fundamento mismo de lo que es la formación de la población o del ser humano dentro del país, Claro, pero fíjate dándole una educación. cosa, Pedro, lo que estás diciendo es tan importante que yo oí esta semana que decían que se habían registrado solamente en el mes de agosto 400, creo que 446 protestas por mejoras salariales y la mayoría eran de maestros. Así es, Ganan porque una miseria. los tienen condenados a la absoluta miseria, al igual que a los otros, a muchos empleados del sector privado y del sector público los tienen condenados, pero sobre todo los maestros. Es así como si fueran una casta inferior, como una casta Tal cual. pero bueno, señor, si es que ahí es donde está el fundamento mismo de lo que es las posibilidades de desarrollo ulterior de un país, en la educación, en la formación de los seres humanos. Y por lo tanto los maestros son personajes sumamente importantes, fundamentales en lo que es la realidad de un país. Bueno, y aquí en Venezuela aparentemente consideramos que no merecen ser bien remunerados y por lo tanto los condenamos a una Imagínate, situación de están miseria. persiguiendo a los líderes de las protestas. Es una cosa Así de es, verdad que es insólita. Pero mira, nos queda así es. minuto y medio de entrevista y quiero hablar de nuestro sistema de orquesta, del que tú y yo pues hemos estado juntos en tantos conciertos, que hemos de verdad sido unos embajadores de ese sistema maravilloso. Así es, bueno, mira, eso es un sistema o un esfuerzo, un plan extraordinario, un programa realmente extraordinario, que no solamente es extraordinario en materia musical y cultural, sino también en materia social, porque es un sistema que ha incorporado a la vida social, que ha educado y formado a cientos de miles de niños bajo una disciplina musical, una disciplina de ejecución musical y orquestal que los forma tremendamente y por lo tanto es un programa realmente que merece todo el apoyo de los venezolanos. Es un programa que ha sido muy vilipendiado porque depende del Estado y por lo tanto entonces los líderes de ese sistema, José Antonio Abreu, Dudamel y otra serie de personas son criticadas porque se han reunido con el presidente de la República. ¿Cómo es posible que se reúnan? Señor, un sistema
que maneja la educación de cientos de miles de niños, no puede ser financiada por nadie más en Venezuela o en cualquier país que por el Estado. Y Que por por lo un tanto hay petroestado, porque eso no lo puede hacer cualquier estado. completamente, y por lo tanto es necesario que los líderes del sistema estén en concordancia y en buenos términos con los que manejan el Estado, que es el alto gobierno. Por O sea, supuesto. a mí me parece eso realmente una crítica sin sentido alguno en comparación con las maravillas que de ahí salen, la importancia de ese programa social fundamental que es el sistema de orquesta. Claro, es un círculo virtuoso de valores. Pedro, Así es. seguiremos conversando, pero se nos acabó el tiempo. Un millón de gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Mil gracias a ti, Te Carolina. mando un abrazo y ya saben, amigos, Crónicas de una historia vivida está en el Buscón, no sé en qué otra librería más está y también está en Amazon, ¿cierto? Sí, así es, Tecniciencia, muchas otras librerías también. Estupendo, gracias, Pedro. Despedimos al Hasta doctor luego y Pedro gracias. Palma, identificamos el circuito, ya venimos.